Vamos a continuar. Entonces, lo último que vimos fue este algoritmo de etapas delta, que su propósito era cambiar la complejidad de pseudopolinomial que tenía el algoritmo Ford-Fulkerson normal a garantizar que fuera polinomial. Y recuerden que aquí, cuando decimos, cuando hablamos de polinomial, era en términos del tamaño de nuestra entrada, ¿no? Que es el número de aristas, el número de nodos y la codificación del tamaño o de las capacidades de las aristas. Entonces aquí, o sea, esto de pseudopolinomial, ¿por qué viene? Porque si aquí nosotros poníamos un 12, la instancia, imagínense una tira de bits, ¿no? O sea, aquí tienen una tira de bits donde está codificado el grafo y están codificados los valores. Entonces, si alguno de estos valorcitos, en vez de ponerle C, le pongo doble de C, ¿cómo cambia el tamaño de esta instancia? Solo cambia en un bit, ¿no? O sea, esta cosa crece de manera proporcional al logaritmo de C. Si es que hago el valor de C12, solo necesito un bit para codificar. ¿Eso sí están de acuerdo todos? Pero desafortunadamente, si el tiempo de ejecución depende de C, entonces como la relación entre estas dos cosas es exponencial, un incremento en una unidad en el tamaño me hace que se duplique el tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué es? Por eso que este algoritmo, como está puesto acá, no es polinomial, ¿no? Es exponencial con respecto al tamaño de la entrada. Bueno, entonces, ¿ahora qué? Lo que nos dimos cuenta fue que el problema era que al usar caminos arbitrarios, pues esos caminos podrían ser arbitrariamente malos, ¿no? Entonces, el objetivo de las etapas delta era como que esconderle al algoritmo ¿qué? Exactamente, las aristas que no queremos que agarre. Entonces, como que le decimos, a ver, tú no puedes ver esto, y entonces él cree que sigue funcionando igual que Ford-Fulkerson, encontrando cualquier camino, y cualquier camino me refiero a un camino, por ejemplo, que se calcula por medio de búsqueda por profundidad. Y entonces, así, al esconderle las aristas de capacidad pequeña, lo forzamos a que tome las aristas de capacidad grande y que vaya haciendo incrementos grandes en el valor del flujo. Entonces, digamos que esa fue la idea, y nos llevó al algoritmo de las etapas delta, donde ahora organizamos la ejecución precisamente en etapas delta, ¿no? Donde teníamos este parámetro delta, que era el que utilizábamos para esconder a las aristas, ¿no? Todas las aristas que tuvieran capacidad menos que delta, las escondíamos. Y digamos que es esta operación. Simplemente esconde las aristas de capacidad menos de delta, y entonces después, ahora sí ya, hace exactamente lo mismo. Cuando ya llegábamos a un punto en que no encontrábamos caminos, en ese grafo delta, ¿qué era lo que hacíamos? Reducíamos delta a la mitad, ¿no? Para que pudieran aparecer otras aristas nuevas y poder seguir avanzando, ¿no? Y entonces, la otra cosa que es importante resaltar es que la última etapa delta es para delta igual a ¿quién? Es para delta exactamente igual a 1. Entonces, en delta igual a 1 no escondemos ninguna arista residual, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque recuerden que habíamos visto que había una invariante de integralidad, ¿no? O sea, todos los valores residuales siempre son enteros. Entonces, si no pueden valer, o valen 0 o valen 1, ¿no? Pero no valen intermedio. Entonces, al tener delta 1, dejamos ver todas las aristas útiles, ¿no? Todas las aristas con capacidad residual en la que podemos caminar. Entonces, con eso vimos que al final, de hecho, este algoritmo ve exactamente el mismo panorama que lo veía Ford-Fulkerson, ¿no? Porque ahí ya no escondemos nada. Entonces, si él ya no encuentra ningún camino de aumento, es lo mismo que si Ford-Fulkerson ya no encuentra ningún camino de aumento, porque es la misma situación. Entonces, ya con eso se nos hizo fácil demostrar que este cuate es correcto, porque de hecho, si se fijan, también otra cosa que discutimos es que cuando analizamos la correctez de Ford-Fulkerson, siempre era para caminos arbitrarios. O sea, no importa
cómo encontremos el camino, nuestras demostraciones se bien. Entonces aquí nada más estamos siendo un poco más específicos en cuanto a cómo escogemos a los caminos, pero como nuestra demostración era para caminos arbitrarios, los caminos específicos siguen cubiertos sobre esa, ¿cómo se llama? Sobre ese paraguas, ¿no? Y bueno, entonces, ya después lo importante aquí fue calcular la nueva complejidad para este algoritmo, y lo hicimos, ¿cómo se llama? Lo hicimos con 3 lemas. Entonces en el primer lema caracterizamos el número de veces que hacíamos, o el número de etapas delta, ¿sí? Y ese número de etapas delta nada más vimos que era logaritmo base 2 de bueno, techo de logaritmo base 2 de c, por cómo escogimos delta. ¿Cómo escogimos delta al principio? Exacto, la potencia de 2 más grande, más pequeña que sea más grande que c, ¿sí? Entonces eso, el número de veces que lo podemos dividir entre 2 es techo del logaritmo base 2 de c. Después, lo que hicimos fue que darnos cuenta o intentar caracterizar qué tanto nos faltaba para llegar al óptimo una vez que hayamos acabado una etapa delta, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces dijimos, a ver, cuando acabemos una etapa delta arbitraria, vamos a intentar medir cuánto es lo más que nos falta para llegar al óptimo. Y entonces vimos que a lo más, una vez que hemos acabado cualquier etapa delta, lo que nos falta es m veces, ¿cómo se llama? M veces delta. ¿Y eso con el propósito de qué? Aquí nos decía cuántas etapas delta. Entonces lo siguiente que queremos saber es cuántos caminos de aumento hacemos por qué. Por etapa delta, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Nos fijamos aquí, este es el flujo al final de una etapa, perdón. Este es el flujo al final de una etapa delta. Bueno, aquí lo estoy creciendo hacia abajo. Y entonces nos dimos cuenta, o sea, esta vez cuando valía delta este valor. Entonces nos dimos cuenta que el valor del flujo máximo a lo más era hasta acá. Y bueno, entonces ahí caracterizamos que esto ¿cuánto valía? Exactamente, m veces delta. Bueno, entonces, pero cuando acabamos una etapa delta, ¿qué le hacemos a delta? Lo dividimos entre 2, ¿no? Entonces la delta que vamos a usar aquí, que ahorita le voy a poner delta prima, es un medio de delta. Entonces, cada que pongo un nuevo camino en esta etapa, ¿cuánto avanzo en el valor del flujo? Un medio de delta, ¿no? ¿Sí? Porque nada más estoy viendo aristas residuales de más de un medio de delta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces cada camino que pongo aquí, aumento en mi valor de flujo en un medio de delta. ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos de esos puedo tener? Pues nada más es que es el valor completo entre lo que avanzo en cada paso, ¿no? Y eso me dio, ¿qué? Entonces, ¿esto cuánto da? Exactamente, esto es igual a 2 veces m. Entonces, nada más puedo hacer a lo más 2 veces que m caminos en una etapa delta. Entonces, ya acabé. Porque ¿por qué? Porque ya sé que son logaritmo base 2, ¿qué? Etapas delta, ¿no? Y luego tengo ¿cuántos caminos por etapa delta? M, ¿no? O del orden n, porque son 2m. Y luego el otro m, ¿por qué lo pago? Por lo que me cuesta poner un camino. Y bueno, entonces para que sea más explícito, lo podemos haber escrito así. Es O de m más n, ¿qué es lo que me cuesta aquí? El búsqueda por profundidad, por m logaritmo de c, ¿no? Y entonces, bueno, lo bueno es que esto ahora sí es polinomial con respecto al m. O sea, sí es, este algoritmo sí es polinomial. ¿Sí? Entonces, dudas sobre eso.
¿Cuál? Este de acá. Lo voy a dibujar para arriba, porque también para abajo como que estaba mal. Entonces teníamos, o sea, ¿qué es lo que... Vamos a pensar que, o sea, aquí el flujo crece para arriba, ¿no? Y entonces aquí vale 0 y lo vamos aumentando. Entonces, nosotros sabemos que cada que ponemos un camino de aumento, aumentamos en un poquito el flujo, ¿no? En el caso de Ford-Fulkerson, ¿en cuánto lo aumentábamos? En 1, ¿no? En el peor de los casos. Teníamos la garantía que lo íbamos a aumentar en 1 y ya. Y aquí queremos ver cuánto lo vamos aumentando. Entonces, lo que nosotros también podemos hacer es, por ejemplo, dividir esto, la forma en cómo vamos aumentando el valor del flujo. O sea, este es el valor del flujo, ¿no? Por etapas delta. Entonces, por ejemplo, puedo decir que esto es qué tanto aumenté el valor del flujo en la primera etapa delta, ¿no? Y entonces esto es, o sea, digamos para delta, entonces este sería para delta al medio va a la izquierda finalmente, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos aumentando el valor del flujo en cada etapa delta. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es, agarremos aquí, fijémonos aquí en un punto arbitrario, bueno, más bien al final de una etapa delta arbitraria, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un valor del flujo que, bueno, ahorita voy a poner un poco más de, como ya está aquí, o sea, vamos a decir que este es el valor del flujo y ahorita le voy a poner un delta, delta prima, ¿no? O sea, si es que esta fue la etapa delta prima, entonces aquí, este es, digamos que aquí valía un valor delta prima cualquiera, ¿sí? Entonces estuvimos aquí, nos fijamos al final de este valor del flujo. Entonces lo que quisimos hacer fue lo siguiente. Bueno, resulta que nosotros podemos obtener, de hecho, una cota para el valor del flujo óptimo. ¿Cómo nos gustan las cotas para el valor del flujo óptimo? ¿Qué agarramos? Pues capacidades de corte, ¿no? Porque ya sabemos que todos los cortes acotan ¿a quién? A los flujos. Entonces, a partir de eso, nosotros dijimos, bueno, yo sé que esto es lo más que puede valer el flujo máximo. Digo, pues está bien. Entonces, ahora nuestra misión era decir, bueno, quiero saber cuánto me falta para llegar al valor del flujo. Y entonces, lo que nos dijo este lema 2 es que esto, a lo más, vale m veces, en este caso, delta prima. Para esto, o sea, al final de una etapa delta prima, a lo más, lo que me falta para incrementar el flujo para llegar al valor óptimo es m de delta prima. Pero entonces, bueno, sí, vamos más o menos hasta ahí. Sí. Ahora entonces, lo que dijimos, o sea, realmente lo que nosotros, la pregunta que nos queremos hacer es, en la siguiente etapa delta, ¿cuántos pasos a lo más puedo hacer? Y cada uno de estos pasos, ¿a qué corresponde? A un nuevo camino de aumento, ¿no? O sea, un nuevo camino de aumento donde a lo menos, aquí ¿en cuánto voy a incrementar esto? En un medio de delta prima, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque en la siguiente etapa delta el valor es un medio de delta, en este caso un medio de delta prima. Entonces, si cada caminito aumento al menos un medio de delta prima, a lo más, ¿cuántos caminos puedo poner en la siguiente etapa? Pues a lo más sería en el caso en el que ya acabo en la siguiente etapa, ¿no? Y si ya acabara en la siguiente etapa, ¿cuántos de estos pasos puedo hacer? Si el camino que recorrí es m veces delta prima y lo hago en pasos de un medio de delta prima, a lo más, ¿cuántos pasos puedo hacer? Exactamente, es nada más 2 veces m. Y ese fue nuestro, ese es lo que nos dice el lema 3. ¿Sí? Ahora, de hecho, pero esos fueron los lemas más fáciles. El lema más interesante fue este lema 2. ¿Y si les queda claro a todos cómo sacamos ese lema 2?
no, ¿verdad? Bueno. ¿Vale? La cota. Entonces, intuitivamente, intuitivamente ustedes ya habían visto que al final de una etapa delta, pues sí no me puede faltar más que m veces delta, o sea, como que si todas las aristas estuvieran ahí puestas, ¿no? Todas las aristas estuvieran ahí puestas para seguir pasando flujo. Pero entonces lo que hicimos fue hacer una demostración, o sea, más rigurosa, donde eso quedaba claro. Y digamos que el valor de esta demostración es que es igualita a cómo demostramos que Ford-Fulkerson llegaba al flujo máximo y al corte mínimo. Entonces, lo que hicimos fue fijarnos. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos el lado A, o sea, al final de una etapa de delta, o sea, una etapa delta termina porque ¿qué? Exactamente, porque ya no hay caminos de aumento, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar una partición AB, un corte AB, donde en A están todos los lugares a donde todavía sí puedo llegar, y en B está lo restante, ¿no? Lo único que sabemos es que en A está ¿quién? En A está la fuente, al menos, y tal vez otros, y en B está el zinc y tal vez otros. Pero bueno, entonces después lo que hicimos fue darnos cuenta de, o caracterizar cómo es el valor del flujo para que haya terminado la etapa, delta. Entonces, para que haya terminado la etapa delta, quiere decir que todas las aristas que están para acá ya no las pudimos usar en esta dirección, ¿no? Y entonces eso quiere decir que si esta arista si esta arista se llama E, lo que quiere decir es que el valor del flujo, el flujo que está pasando por E, ¿cómo debe de ser? Debe de ser más o menos, o sea, realmente tiene que ser mayor que la capacidad de E menos delta, ¿no? O sea, porque ese es, el valor del flujo, para que yo lo podría usar si todavía puedo pasar al menos ¿cuánto? Delta unidades de flujo. Pero quiere decir que ya no puedo pasar delta unidades de flujo, entonces quiere decir que el valor que tengo es mayor que la capacidad de E menos delta. Entonces, bueno, ahí también lo dibujamos para que se vea como un tubo, ¿no? Entonces, imaginémonos que este es el tubo. ¿Sí? Yo que necesito, y piensen que ya es el agua que está pasando, ¿no? Yo que necesito para poder pasar flujo, que esto que todavía está disponible sea al menos ¿quién? Sea al menos delta, ¿no? Entonces, para que ya no lo vea, quiere decir que el flujo está por acá arriba, ¿sí están de acuerdo? Entonces, en otras palabras, si esta y de aquí a acá es la capacidad de la arista, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que la capacidad de la arista menos el valor del flujo o la cantidad de flujo que estoy pasando por aquí tiene que ser ¿cómo? O sea, esto menos esto tiene que ser ¿cómo? Exactamente, tiene que ser menor a delta, no tiene que ser más chiquito acá. Entonces es lo que teníamos aquí. Y ahora, las aristas que van en esta dirección, nosotros las podemos usar ¿de qué forma? Deshaciendo flujo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? O sea, porque las aristas nosotros las volteamos en su... O sea, si aquí estábamos, si esta se llama E' y estoy pasando un flujo E' por aquí, esta arista que aparece en la dirección contraria, ¿qué capacidad tiene? ¿No? ¿Sí están de acuerdo? O sea, ¿qué es el flujo que yo puedo revertir? Entonces, esta arista E', o sea, la capacidad de la arista E' aparece con el valor de ¿quién? Con el valor del flujo de E'. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, el flujo que pasa por acá tiene que ser menor a ¿quién? Tiene que ser menor a delta, ¿no? Porque si fuera mayor a delta, yo podría pasar un camino por aquí.
porque esto tendría, o sea, si este flujo tiene capacidad delta, si este fuera igualito a delta, aparecería una arista en esta dirección, ¿con qué capacidad? Delta, ¿no? Entonces yo la pude haber usado para salirme de acá. Entonces la única forma en la que ya no las puedo usar es que el flujo que estoy pasando en esta dirección sea menor a delta. ¿Por qué? Porque con eso la arista que está en la dirección opuesta también tiene capacidad menor a quién? Menor a delta. ¿Sí? Entonces, el flujo que viene en esta es mayor que esto, es mayor que la capacidad de la arista menos delta, y el flujo que entra de este lado tiene que ser menor que delta. Y luego ya entonces nada más utilizamos nuestra definición de valor de flujo. En nuestra definición de valor de flujo, nosotros sabemos que es el flujo que sale de A menos el flujo que entra A, pero ahora nosotros tenemos estas cotas. O sea, nosotros sabemos que este valor C menos delta es una cota inferior para el flujo que sale en cada una de estas aristas. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si agarro la cota inferior, ¿cómo es este valor con respecto a este? Más pequeño, ¿no? Entonces, este es más pequeño. Y ahora, el flujo que entra para acá, todos son menores que delta. Entonces, si yo lo sustituyo por esto, lo sustituyo por delta, ¿cuánto vale este? Más grande, ¿no? Entonces, el positivo lo hago más chiquito y el negativo lo hago más grande, entonces esta suma tiene que ser más pequeña que esto de acá, ¿no? Entonces es cierto que el valor del flujo yo lo puedo acotar por abajo con este valor que tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí es claro ahí para todos? Bueno, entonces ahora yo después nada más sacamos el delta de aquí, este y este nada más es sacar al delta, ¿no? Luego nos dimos cuenta que esta era la definición de la capacidad del corte AB, que nada más es la suma de las capacidades de las aristas de salidas de A. Y luego después, una cosa que causó controversia es decir, bueno, aquí tengo una suma donde todas las aristas que atraviesan el corte AB, ya sea de entrada o de salida, por cada una de ellas sumo delta. Pero entonces esto yo lo puedo acotar por arriba ¿con quién? Con m veces delta, ¿no? O sea, aquí están unas aristas y por cada una de esas aristas sumo delta. Esto es, entonces, si yo en vez de por unas aristas, para todas las aristas sumo delta, ¿cómo es esto con respecto a esto? Tiene que ser más grande. Entonces, si resto algo más grande, me tiene que quedar algo todavía más pequeño. Pero de hecho ya la hicimos porque llegamos a que el valor del flujo al final de la etapa delta tiene que ser mayor que la capacidad del corte menos m veces delta. Entonces lo que hicimos fue aquí, ¿qué hicimos después? Lo que hicimos fue, o sea, nosotros sabemos, o sea, nada más pasamos para acá, entonces nos quedó que el valor del flujo más m veces delta es ¿qué? Mayor o igual que la capacidad de AB, pero esta es una cota superior ¿para quién? Exactamente, para el valor del flujo máximo. Entonces, esto tiene que ser mayor o igual que el valor del flujo máximo, que era lo que queríamos encontrar. ¿Sí? Bueno, entonces ese fue el repaso de la vez pasada. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar estos resultados para jugar con ellos, ¿no? O sea, vamos a ver cómo tiene un montón de aplicaciones teóricas y prácticas esto de las redes de flujo. Y primero vamos a revisitar algunos problemas que ya abordamos y luego otros nuevos y así. Al menos dos cosas espero que podamos hacer. Bueno, entonces, otra vez vamos a poner el problema de matching bipartita. Entonces, en el problema de matching bipartita, como entrada nosotros tenemos un grafo no dirigido. Y lo que nosotros vamos a querer encontrar es un matching. Ahora, ¿un matching qué es? Un matching es un subconjunto de las aristas, tal que ¿qué? Exactamente, que cada nodo aparece a lo más en una arista, ¿no? O sea, lo que queremos es hacer parejas y lo que queremos es que luego no haya peleas, ¿no? O sea, que nada más cada pareja con su pareja, ¿no? Y luego, para que no luego se peleen. Entonces, lo que queremos es un subconjunto de las aristas con la propiedad de que si yo agarro un nodo cualquiera
nada más debe estar involucrado en a lo más ¿quién? En a lo más una arista, como está puesta acá. Generalmente nos vamos a querer encontrar un matching de cardinalidad ¿quién? Máxima, ¿no? Nos interesaría hacer el mayor número de parejas posibles. Ahora, también vimos el concepto de perfect matching. ¿Cuál era un perfect matching? Exactamente, en el que no había solteros, ¿no? Un perfect matching es en el que todos los nodos aparecen exactamente en una arista. En un matching yo nada más quiero que, si yo me fijo en un nodo, él nada más está en ¿qué? A lo más una arista. Y para que sea un perfect matching tiene que estar ¿en dónde? En exactamente una arista. Entonces ese es el problema de matching, ¿sí? Bueno, entonces hay un caso particular que es más fácil de resolver y es con el que hemos estado jugando un poco nosotros, que es cuando el grafo es bipartita. Entonces, si el grafo es bipartita, nosotros también, nosotros podemos resolver el problema de matching de cardinalidad máxima. Igual lo que nosotros queremos encontrar un conjunto de las aristas tal que los nodos aparecen en a lo más una y ese conjunto de aristas es de cardinalidad máxima, ¿no? ¿Cómo lo resolverían? Podríamos intentar, siempre de las primeras cosas que podemos intentar es greedy, por ejemplo, ahí, ¿a quién pondríamos primero? Sí, igual como que podemos ver que hay nodos que son conflictivos porque tienen muchas aristas, ¿no? O sea, si agarramos este nodo, porque como tiene muchas aristas, ya no podríamos usar ni esta, ni esta, ni esta, ¿no? Porque la comparten a ella. Entonces un algoritmo greedy podría agarrar las que tengan el menor grado, ¿no? Los nodos que tengan el menor grado o algo así. Y entonces tendríamos que probar y ver si eso sale bien. Y intentar demostrar que eso es óptimo. Y puede ser un camino. Lo que vamos a hacer aquí nosotros es intentar utilizar Fulkerson delta o una formulación de flujo máximo. Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, vamos a comenzar a entrar en el concepto de reducción polinomial. Pero bueno, primero lo hacemos y luego ya les digo que se llama así. ¿Cómo podríamos resolver esto con una red de flujo? Imagínense que la función, la misión es, ustedes tienen un hardware que solo sabe hacer redes de flujo. O sea, le meten red de flujo y ustedes les da el valor de flujo máximo. Y les pido, con ese hardware resuelvan esto. ¿Cómo le harían? Bueno, lo primero que tendríamos que intentar hacer es, esta no es una instancia de red de flujo, ¿no? A las redes de flujo solamente, si es un hardware de redes de flujo, solamente sabe hacer ¿qué? Redes de flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos esto? ¿Qué le falta a esto para que sea una instancia de una red de flujo? Exactamente, le falta un source y un sink. Entonces vamos a poner por acá una fuente, que del otro lado es igual, ¿no? Y de este lado ponemos un sink. ¿Qué más? Pesos en las aristas, direcciones en las aristas, y como que me interesaría también unir a mi fuente y a mi sink con la red que ya tengo. Pero vamos a pensar un poco, o sea, cuando nosotros resolvamos el problema de flujo máximo, una de las cosas que vamos a tener es flujo, ¿no? Vamos a tener flujo en algunas aristas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como que hace sentido pensar que intentar forzar el flujo para que sea como un marcador. Imagínense que lo que queremos es que el flujo, o sea, que por donde pase el flujo, por las aristas que pase el flujo, sean las aristas que nosotros queremos seleccionar como parte del matching, ¿no? Entonces vamos a querer eso, ¿no? Que sean, imagínense que el flujo es así fluorescente y queremos que donde pase me ilumine nada más esas aristas y queremos escoger esas aristas. Entonces, pero queremos organizar nuestra red de tal manera para que sea un matching al final, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal restricción para que tengamos un matching? Las aristas no deben ¿qué? Exactamente, no deben de estar involucrados, o sea, un nodo no puede estar involucrado en más de una arista,
¿Sí? ¿Cómo le haríamos, cómo podríamos forzar eso? Por ejemplo, ya una pregunta concreta. Bueno, les ayudo. Imagínense que tengo... La conexión tenga solo un peso de 1, ¿no? Exactamente, esa es la solución, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo conecto a este 1 con T y le pongo capacidad 1, yo estoy forzando que este nodo a lo más puede estar involucrado en ¿quién? No. En una arista, ¿no? O en una, nada más solamente va a poder entrar flujo por un lado porque él nada más puede sacar una unidad de flujo. Entonces, para que esta sea un flujo válido, ¿a cuánto puede entrar? ¿Cuánto tiene que entrar de flujo a este nodo? Solo uno, ¿no? Entonces, solamente, en este caso de estos dos, solamente en uno pasaría, solamente por uno pasaría flujo, ¿sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo para todas, ¿no? Como yo quiero que cada uno de estos changos a lo más esté involucrado en una arista, entonces a cada una de ellas les pongo ¿quién? Y para estos exactamente igual, o sea, porque nada más quiero que de estos también, no solamente quiero que ellos nada más estén involucrados en una arista. ¿Cómo lo logro? Pues nada más dejando pasar una única cantidad una única unidad de flujo. Vean, por ejemplo, si yo le pusiera, el problema es que si a este, por ejemplo, le pusiera 2, yo podría sacar 2 unidades de flujo, y entonces aquí podría salir flujo ¿por quién? Por 2 aristas, ¿no? Entonces no voy a querer eso, o sea, yo quiero que nada más, pero ¿por qué no quiero eso? Exactamente, para que sea un matching. Entonces, con esta restricción de una unidad que le pongo a esas aristas, ya estamos forzando a que cada uno de los nodos, tanto del lado izquierdo como derecho de la bipartición, nada más estén involucrados en una arista transportando flujo. ¿Sí? Y ya entonces, a estas del medio, ¿cuánto le ponemos? ¿Mande? 1. Les podríamos poner 1. De hecho, no importa, pero con 1 funciona bastante bien también. Y como que ya si ya nos aseguramos que nada más pasa una también por aquí, ¿no? Y que también nos falta la dirección, que bueno, como que ya todo hace indicar que la dirección va a ser hacia acá, ¿no? A cada una de ellas y les podemos poner capacidad 1 a todos. Entonces también ya desde el punto, al menos intuitivamente, si esto lo metemos a una red de flujo, él va a decir pónganle flujo y entonces cuál sería, o sea, él nos va a dar un valor de flujo y va a ser máximo, ¿no? O sea, la mayor cantidad de flujo que puede pasar de aquí para acá. ¿Cuál sería ya mi matching? O sea, él me va a dar un valor de flujo, ¿no? O sea, porque mi hardware es lo único que sabe. Me va a dar una función de flujo donde, por ejemplo, en este caso me diría, va por aquí una unidad de flujo, aquí una unidad y aquí una unidad, ¿no? Y aquí también va uno, aquí va uno y aquí va uno, 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 aquí va uno. Ese podría ser, por ejemplo, el valor del flujo que me ¿Cómo recupero yo ya mi matching? ¿Qué es el problema que quiero resolver? Pues el corte, nada más tengo que fijarme cuáles aristas tienen 1 y las demás no las uso. Ahora lo que nos vamos a tener que asegurar es que esto sea un matching. ¿Es un matching? Pues sí, ¿no? Porque cada uno de los nodos, o sea, este nodo nada más va a participar en una arista. ¿Por qué? Por esta restricción que pusimos. Y es lo mismo para lo del lado izquierdo, para lo del lado, ¿cómo se llama? Derecho. Ahora lo único que nos falta demostrar es que el flujo máximo me entrega un ¿quién? No, eso ya estamos seguros que es. ¿Qué problema queremos resolver ahorita? Un matching máximo. O sea, lo que queremos es que ahora, si tengo un flujo máximo y yo le pongo o escojo las aristas que traen flujo, eso también va a ser un ¿quién? También va a ser un matching de cardinalidad máxima. Y entonces ya puedo utilizar a mi algoritmo de red de flujo para resolver este algoritmo de grafos ¿quién? De grafos bipartitas y el problema de max matching y grafos bipartitas. Y pues está chido, ¿no? Porque ya no programamos nada. Bueno, unas cositas muy chiquitas,
y resolvimos un problema que de entrada no era el mismo, ¿no? Este es calcular matching máximo en grafos bipartitas. Y lo resolvimos con un algoritmo para calcular ¿qué? Redes de flujo. Pero, por ejemplo, Sí. ¿cómo haría el algoritmo? ¿Cómo no nos conecta, por ejemplo, el nodo 4 con el 2' o el 5'? El nodo 4. O sea, buena pregunta. Entonces, como entrada nosotros, ¿qué sería? ¿No? O sea, digamos que nosotros, como entrada a nuestro algoritmo, tenemos un grafo bipartita, ¿no? Entonces le voy a poner GB. ¿Sí? Entonces tenemos un grafo bipartita. A esto nosotros tendríamos que meterlo primero a una etapa de preprocesamiento. ¿Sí? Y entonces este se llamaría, por ejemplo, bipartita, ¿tú quién? Tu network flow, ¿no? Y entonces ese grafo ese algoritmo bipartita, tu network flow, lo que va a decir es, creo dos nuevos nodos, que son S y T, y voy a poner estas aristas con capacidad 1 y esta dirección. Entonces, digamos que convertir mi grafo bipartita a una red de flujo es la primera fase que tendríamos que nosotros resolver. Entonces, por ejemplo, nos pueden dar nuestra matriz de adyacencia, y nosotros generamos una matriz de adyacencia con dos, ¿cómo se llama? Con dos nodos más, que son ¿quién? S y T. Y ahora además, bueno, digamos que aquí, como es capacidad 1, le pongo 1, por ejemplo, a cada uno de los casilleritos, y me aseguro de que, por ejemplo, está esta arista y que no está la inversa, ¿no? Porque en la matriz de adyacencia, como este grafo original era no dirigido, entonces también podría estar el uno de este lado, entonces se lo tendría que, ¿cómo se llama? Se lo tendría que quitar. Pero entonces, o sea, yo aquí puedo convertir en tiempo polinomial mi grafo bipartita en una red de flujo. Entonces voy a poner que la salida de aquí es una red de flujo. Pero bueno, entonces respondiendo a la pregunta es, yo necesito una etapa de preprocesamiento en la que a partir de mi grafo bipartita le hago estos cambios para generar una red de flujo. ¿Y qué cambios son? Añadir S y T, ponerle aristas dirigidas de S a los nodos que están del lado izquierdo de la bipartición, aristas del lado derecho de la bipartición a T, dirigir todas estas nada más del lado izquierdo al lado derecho y a todos ponerles, por ejemplo, capacidad 1. Entonces ya una vez que hice eso, ahora sí ya tengo una instancia de ¿quién? De mi grafo, de una instancia de red de flujo. Entonces ya ahora sí puedo agarrar a mi red de flujo y meterlo a ¿quién? Por ejemplo, a Ford Fulkerson Delta, ¿no? ¿Qué me devuelve a Ford Fulkerson Delta? Me devuelve un flujo. Entonces me va a devolver una función f. ¿Sí están de acuerdo? ¿Esa función f qué es? Va a ser un flujo máximo, pero si le hacemos un zoom, nada más para que quede claro, o sea, esta función f es una tablita, ¿no? ¿Qué tiene esa tablita? Exactamente, ¿no? O sea, es para decir, en la arista 1 hay una unidad de flujo. En la arista 2, ¿qué? Hay una unidad de flujo. En la arista 3 hay 0 unidades de flujo. En la arista 4 hay 2 unidades de flujo. ¿Sí? ¿No va? En este caso no. ¿Por qué no? Exactamente, porque las capacidades todas son 1, ¿no? Entonces aquí tendríamos un flujo donde nada más vale ¿quién? O 0, 1, 0, 1. Entonces ya me lo estaba chamaqueando. Oh. Y así, ¿no? Para todas las demás aristas. Entonces ya para recuperar nuestro matching, nada más tengo que ver de las aristas originales, ¿cuáles tienen flujo? Y esa es mi solución. ¿Sí? Entonces, esto que hicimos aquí se llama reducción polinomial. Y lo que hicimos es reducir el problema de matching máximo en grafos bipartitas al problema de ¿qué?
de redes de flujo. Y se llama reducción polinomial porque este proceso me toma tiempo polinomial y recuperar la solución también me toma tiempo polinomial. Entonces, si tengo un algoritmo polinomial que resuelve el otro problema, si hay una reducción polinomial, quiere decir que yo puedo resolver el nuevo problema en tiempo ¿qué? En tiempo polinomial también. Y bueno, el problema de redes de flujo, un montón de cosas se pueden reducir a él. Entonces hay muchos problemas que podemos resolver así, modificando un poco la instancia para poder usar red de flujo y luego tal vez hacer un poco de trabajo para recuperar la solución al problema que nosotros estamos interesados. ¿Sí más o menos les hace sentido? Pero en la instancia de grafo bipartita ya tenemos las particiones. Así es, o sea, ya me dice quién es L y quién es R. No las tengo que buscar. No, ya están dadas. Yo tengo una duda, Sí. pero bueno, es que es en la segunda unidad. Ajá, está bien. ¿Es lo mismo un grafo bipartita y un 2 coloreable? Es lo mismo un grafo de todos. ¿Sí? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Sí están todos de acuerdo? Un grafo de bipartita es 2 coloreable. O sea, porque lo que queremos es que, o sea, en un grafo bipartita solamente tenemos aristas de un lado a otro de la bipartición, ¿no? Entonces pueden colorear un lado azul y el otro lado rojo. Yo, prof, Sí. bueno, igual ya creo que ya lo explico, pero No en importa. el nodo 4 ve Ajá. que le entra una unidad. Ajá. Pero, o sea, y los caminos disponibles son 2' y después 5', ¿no? Así es. ¿Qué pasa con ese flujo? O sea, ¿se queda ahí en 4? ¿O ¿Cuál flujo? el del 1 que está entrando? No, es que esta es la capacidad. Los flujos eran las Ya, rojas. los rojos. Ok. O sea, Sí, por no, ahí no esto entra nada. es buena pregunta. O sea, Ajá. si aquí yo estuviera pasando una unidad de flujo por acá Ujú. y no se la saco por ningún lado, ¿esta qué es? No sería un flujo válido, ¿no? O sea, estamos hablando, todos los flujos de los que estamos hablando, ya no lo digo todas las veces, pero son flujos válidos. Ujú. Y para que sean flujos válidos deben cumplir con las dos propiedades, ¿no? Que definimos, que eran cuáles: capacidad y conservación, ¿no? O sea, nunca pasamos más flujo que la capacidad de la lista Ujú. y todo el flujo que le entra a un nodo es igual al flujo que ¿quién? Que le sale, ¿no? Entonces, si yo hubiera puesto aquí esto, entonces no sería un flujo válido, tendría que haberlo sacado por algún lugar. Pero entonces la idea, bueno, nos sirve como ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero pasar una unidad de flujo acá, lo tengo que sacar por algún lado. Pero entonces ya no se puede, ¿no? Porque este nada más tiene esta arista de salida y está aquí, está saturada, ¿no? Si yo la pongo aquí, le estarían entrando 2 unidades de flujo y solamente uno, y otra vez no sería válido. Y prof, cuando se diseña ese tipo de, digamos, de aro, no se puede ir creando dinámico, o sea que, digamos que en tiempo real vayas estableciendo los flujos válidos y después las salidas, o se tiene que armar desde el principio. No entiendo muy bien. Bueno, me imagino que por ejemplo que está un programa corriendo y quiere crear eso. ¿Quiere calcular el valor del flujo? No, crear el flujo, o sea, toda la red de flujos. A ver, es que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, una es la red de flujo, que es, digamos, que la topología del grafo, cómo están conectados y además sus capacidades. Y otra cosa es el flujo. El flujo es esto, o sea, un flujo es esta función que tenemos acá, que a cada arista le asigna un valor de flujo. ¿Cuánto flujo estoy pasando por cada uno? Okay. Y de hecho este valor del flujo nosotros sí lo podríamos, o sea, sí va cambiando, al menos con los algoritmos que estamos haciendo, sí va cambiando iteración a iteración, ¿no? Pasamos un camino y buscamos un camino de aumento de S a T y cambiamos el valor del flujo. Y luego el siguiente y el siguiente, entonces el valor del flujo va cambiando. Y de hecho, gracias a a los nodos, a las aristas de reversa, de hecho este algoritmo tiene la capacidad de revertir flujo, ¿no? O sea, si ya habíamos pasado flujo por una arista, podemos decir, no, nos pasamos de lanza, entonces menos flujo, ¿no? Y digamos que es eso, y si lo ven, es una cosa chida porque la operación es greedy. O sea, el algoritmo siempre está pasando más y más flujo, más y más flujo, más y más flujo. Y nos ideamos una forma que son las aristas de reversa, de permitir al algoritmo greedy a quién,
regresarse. Exactamente, reconsiderar flujo en una arista. Es como si no se quedara atrapado Exactamente. en un máximo local, ¿no? Lo ayudamos a reconsiderar. Entonces, o sea, digamos que esa parte es la más inteligente de este algoritmo. O sea, aun cuando su funcionamiento es totalmente greedy, porque él solamente pasa flujo, o sea, flujo, siempre es más flujo. Esta forma en la que le metemos las aristas de reversa en el grafo residual, con eso le dotamos a greedy de la capacidad de revertir decisiones, cosa que típicamente los greedy no tienen, y es lo que le permite, como dijo Emanuel, o sea, vimos que puro greedy se atrapaba en los óptimos locales. Con esto ya siempre llega al óptimo. Entonces es un ejemplo, está padre. Ahí hay más de una solución, ¿verdad? No lo sé. Probablemente sí. Pero sí puede haber entonces. Sí, definitivamente puede haber más de una solución óptima. Y digamos, el dual es muy claro, ¿no? O sea, puede haber muchos cortes con la misma capacidad mínima. O sea, como que eso sí es muy claro, ¿no? Que cada mi red puede haber. Y por ejemplo, aquí está, ¿no? O sea, estos dos cortes tienen la capacidad mínima. Bueno, no, no es capacidad mínima, ¿no? Porque de hecho fue menos que esto, ¿no? Pero, o sea, sí puede haber, sí, esto está mal, estos no son cortes de capacidad mínima. Pero digamos que en una red puede tener muchos cortes de la misma capacidad, siendo todos mínimos. Y sí, en general, esta función óptima de flujo no es única. Puede haber varias. Dada una. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? O sea, ya argumentamos que a partir de tener un flujo válido, nosotros podemos recuperar un matching que también es válido, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué necesitamos hacer? Exactamente, o sea, lo que queremos demostrar ahora es que, dado un flujo máximo, la forma en cómo recuperamos el matching también nos da un matching de cardinalidad máxima. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. Bueno, aquí nada más nos dice cómo, lo que ya dijimos, ¿no? Que hay que agregarle S y T y aristas. Aquí es la nueva red, y dice, por ejemplo, ahí las del medio le puedes poner lo que quieras, porque las restricciones están dadas en los unos de S y T. Y bueno, entonces ahora viene el teorema ese que habíamos estado anunciando. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? O sea, lo que nos dice es que el matching de cardinalidad máxima en G, o sea, todo esto es para grafo bipartita, es igual al valor del flujo máximo en G', donde G', ¿quién es? La red que obtuvimos al transformar, nuestro grafo bipartita, ¿no? Entonces, ¿qué es el grafo bipartita de entrada? G' es ¿quién? La red que obtuvimos a partir de ese grafo bipartita, ponerle las aristas que van del lado derecho a T, de S al lado izquierdo, ponerles capacidad 1 y ponerlas en dirección izquierda-derecha a las de, ¿cómo se llama? A las de aquí en medio y ponerles infinito o 1, de hecho no importa lo que le pongamos acá, ¿no? Entonces este es G'. Entonces lo que queremos demostrar es que el valor de la cardinalidad máxima de un matching en este grafo es exactamente igual al valor del flujo máximo en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra red. Y para demostrarlo, lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar primero que este es menor o igual que este, y luego vamos a demostrar que este es menor o igual que este. Y entonces, por lo tanto, ¿tienen que ser qué? Tienen que ser iguales. Y la forma con la que lo vamos a hacer es, les vamos a decir, a ver, bueno, dame un matching de cualquier valor. Si tú me das un matching de cualquier valor, yo te puedo entregar un flujo de al menos ¿qué? De al menos el mismo valor. Y luego le vamos a hacer al revés. Entonces, vamos a hacerlo en esta dirección. Entonces, suponemos que hay un matching de cardinalidad K, ¿no? O sea, esta cosa tiene un matching de cardinalidad K.
Y bueno, es claro que a partir de ese nosotros podemos entregar un flujo de cardinalidad, ¿qué? De valor ¿cuánto? De valor K, ¿no? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Vamos a pasar flujo por estos dos, digo por todos estos, pero también ¿por quién? Por las aristas que están incidentes a los nodos que aparecen en quién? En estos nodos, y lo mismo a los nodos de este otro lado. Entonces, ¿sí están de acuerdo que este va a ser un flujo válido? ¿Qué tendríamos que checar para que este sea un flujo válido? Debe cumplir ¿con quién? Con las dos propiedades, nada más con conservación y con capacidad. Entonces, como le estamos poniendo una unidad de flujo, siempre estamos respetando la propiedad de capacidad. Ahora, para una arista que trae flujo, nosotros estamos metiéndole el mismo flujo desde la fuente, salud, y estamos sacando ¿qué? El mismo flujo hacia el zinc, y eso para cada uno de ellos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si me dan un matching, yo puedo entregar el ¿quién? El flujo. Entonces, eso quiere decir que los flujos son al menos tan grandes como ¿quién? Como los matchings. Y ahora del otro lado, ¿no? Si me dan un flujo, y esto ya lo habíamos argumentado, ¿no? Si me dan un flujo, yo puedo entregar un ¿quién? Un matching de la misma, cuya cardinalidad es exactamente, bueno, es igual al valor del flujo. Entonces, igual que tenemos que argumentar que este es un matching válido, y para que sea un matching válido, en cada una de las aristas solamente está involucrado un único ¿quién? Las aristas del matching, solamente está involucrado ¿quién? Un nodo, ¿no? Y eso entonces está dado por las restricciones que nosotros pusimos en las capacidades de los nodos que van de ese al nodo y del nodo a... Bueno, de ese a los nodos del lado izquierdo y de los nodos del lado derecho ¿a quién? Al zinc, ¿no? ¿Sí están todos de acuerdo? La otra cosa que hay que decir es que nosotros tenemos lo que nosotros sabemos es que como solamente pusimos capacidades enteras, el valor de este flujo es ¿cuánto? Todos los valores de flujo en todas las aristas deben de ser ¿qué? Deben de ser enteras también, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces en las aristas solo pasa o una unidad de flujo o ¿cuánto? O cero, ¿no? En estas que son las que nos interesan. Y bueno, si aquí le quitamos el infinito y le ponemos unos para que quede más claro, pues aquí también solamente pasa o cero unidades de flujo o ¿cuántas? O una, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces podemos utilizar el algoritmo que calcula redes de flujo para calcular matchings de cardinalidad máxima. ¿Sí? ¿Dudas? Pero ahí, por ejemplo, no funcionaría el Ford-Fulkerson delta porque pues son de uno, ¿no? O sea, Pues sí funciona ahí, pero nada más que empiezas en la etapa delta. Pero ahí, ¿qué pasaría entonces con la complejidad? Se mantiene. O sea, nada más, o sea, ahí la cosa es que o sea, como la complejidad depende del valor de C. Y entonces en este caso C vale, si ponemos 1 a todos, o sea, es muy buena pregunta. O sea, un argumento para no poner infinito aquí es que la complejidad se podría hacer loca, ¿no? Pero si le ponemos 1 a todos, ya nosotros tenemos, o sea, aún en Ford-Fulkerson normal, nosotros tendríamos que sería ¿qué? O sea, la Ford-Fulkerson ahí es MVCC, ¿no? Entonces, pero este es 1 o 2, entonces pues ya no hay problema. Y de hecho, ¿cómo funcionaría el de las etapas delta? ¿Delta cuánto valdría? Delta comenzaría valiendo 2. Y entonces dejaría verlos a todos, no dejaría ver a nadie, se pasarían inmediatamente a los de 1 y ya es otra vez
ya es otra vez for full. Nosotros tendríamos una iteración donde ya no nada más haríamos un camino de aumento, no encontramos nada y pasamos a la siguiente etapa delta, que es delta igual a 1 y ya es for full. ¿Más dudas? Igual no sé si lo vas a comentar ya que avanzamos un poco más en el curso, pero, o sea, en la práctica, ¿cómo utilizas reducción polinomial? O sea, hay como un set de problemas que ya se comprobaron que son como lo mismo y, Sí. y tratas como de hacer tu problema hacia uno de esos. Sí, o sea, de hecho, si ya hay un conjunto de cosas que sabemos que son polinomialmente equivalentes. Ahora también, ya en la práctica también, depende de qué tan eficiente sea tu transformación, tu reducción polinomial. O sea, si es muy costosa, puede ser que sea mejor sacar un algoritmo ad hoc para resolver el problema. Entonces hay situaciones en las que sí conviene hacer una reducción polinomial y otras en las que no. O sea, por ejemplo, este es un caso en el que sí, en que en la práctica sí conviene resolver max matching con una red de flujo. Y lo que vamos a ver ahorita es un montón de problemas donde se ha utilizado, o sea, tiene un valor práctico. De hecho, en su tarea ustedes van a resolver también uno de esos problemas que están bien, bien de moda, que es cómo dar publicidad dirigida. Ven que es así como que lo que está así súper. Y de hecho eso es lo que le dio Facebook. Pero eso es con lo que se hizo rico Google, con los ads by Google. Y al principio, ¿no? Ahorita ya es de muchas formas, ¿no? Pero ese problema se resuelve con redes de flujo, por ejemplo, se resuelve de manera eficiente con redes de flujo. Y ya en la práctica, o sea, digamos que en la práctica científica, o sea, yo lo veo así un poco como los Pokémones. O sea, a fin de cuentas, cada cosa que vamos aprendiendo son los Pokémones que vas trayendo y luego ya aprendes que los de agua son buenos contra quién sabe qué y así, ¿no vas? Y ya dependiendo de la situación a la que te enfrentas es lo que vas sacando y lo que vas aplicando. Hay veces que tal vez no directamente puedes utilizar lo que ya tienes, pero eso te da también intuición a cómo ir sacando. Y eso aplica en los algoritmos, en cómo utilizar las series, en cuándo, todas las cosas que vamos aprendiendo a fin de cuentas o el cinturón de Batman, ¿no? O sea, son cosas que le van poniendo a su cinturón para resolver sus problemas. Y también por eso, digamos que nada más, o sea, que sí tiene sentido aprenderlas, ¿no? O sea, ustedes como profesionales, o sea, Batman mientras más cosas trae, pues es más bueno, ¿no? También, o sea, en otras palabras, échenle ganas. Bueno, entonces, ya, ¿no? Ahora, con esto, vamos a analizar un poco más el problema de perfect matching. Y lo que vamos a querer hacer es caracterizarlo. O sea, vamos a ver si podemos encontrar alguna condición que sea necesaria y suficiente para que un grafo bipartita tenga un perfect matching. Entonces, bueno, ya sabemos qué es un matching y ya sabemos cuándo es perfecto, ¿no? Cuando todos los nodos están involucrados en exactamente una arista. Entonces, ahora la pregunta que vamos a querer responder es ¿cuándo uno de estos grafos bipartitas tiene un perfect matching? Como les decía, la mejor caracterización de un problema es cuando nosotros podemos encontrar alguna condición que sea necesaria y suficiente para que una propiedad se dé. Por ejemplo, un ejemplo de una condición que es necesaria para que haya un perfect matching es esta que está aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que esa es una condición necesaria para que haya un perfect matching? Porque si fueran menos en L, a fuerza debe quedar solo uno en quién, a fuerza debe quedar uno solo en L y viceversa, ¿no? Entonces es una condición que es necesaria. O sea, si nosotros llegamos y vemos que no son del mismo tamaño, decimos, no puede haber un perfect matching. ¿Pero esa es una condición suficiente? Pues quién sabe, lo más probable es que no. Suficiente quisiera decir es que si yo me fijo que están del mismo tamaño, y entonces ya debe tener un perfect matching, ¿no? Entonces es muy probable que no, pero
quién sabe. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es esa caracterización. Es raro tener problemas tan bien caracterizados. O sea, de hecho, en ciencias de la computación, en matemáticas, o sea, la búsqueda de esas caracterizaciones y de condiciones necesarias y suficientes para que haya propiedades es como que lo que siempre está buscando. Y cuando se logran es cuando entendemos bien el problema. Este es uno de los casos en los que sí hay una caracterización precisa de una condición necesaria y suficiente para perfect match. Y bueno, lo vamos a hacer aquí. Bueno, primero vamos a introducir un poco de notación. Vamos a decir que si ese es un subconjunto de los nodos, vamos a denotar por n de s a su conjunto vecindario, y por eso se llama n, porque es neighborhood. Entonces lo que dice es que, por ejemplo, si S es estos nodos negros, su conjunto vecindario van a ser todos aquellos nodos que estén unidos con una arista a mi conjunto S. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el conjunto vecindario de 2, 'y 5? Es 2', 5', y ya nada más, ¿no? O sea, 2, 4 y 5, el conjunto vecindario del conjunto 2, 4 y 5, nada más es 2' y 5'. ¿Sí? Entonces nada más, primero la notación, ¿sí es clara? Sí. Y bueno, entonces en este caso, como nuestro grafo es bipartita, si agarramos nada más, si S está de un lado u otro, su vecindario está del otro lado, ¿no? O sea, si yo agarro S, no va a haber en su vecindario nadie de este lado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque es bipartita, ¿no? ¿Sí es claro hasta ahí? Bueno, entonces ahora viene una observación. De hecho puede ser un pequeño lema. Bueno, un lema. Entonces dice que si tenemos un grafo bipartita, dice que si este grafo bipartita tiene un perfect matching, entonces debe ser cierto que la cardinalidad del grafo vecindario de cualquier conjunto arbitrario S, que sea subconjunto de L o de R, debe ser mayor. O sea, la cardinalidad del conjunto vecindario de S debe ser mayor que la cardinalidad de S, si es que S es un subconjunto ya sea de L o un subconjunto de R. ¿Eso les hace sentido? Lo que les está diciendo en otras palabras es, bueno, a ver, yo estoy buscando un perfect matching. Ahora me fijo en estos tres. Su conjunto vecindario, por ejemplo, en este caso es nada más de 2, ¿no? Entonces eso ya es una evidencia de que este grafo, ¿qué? Él no tiene un perfect matching, ¿verdad? Porque al menos a estos tres changos de acá ya no los puedo emparejar. Porque hay menos personas allá que acá. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esa ya es una evidencia de que no, ¿cómo se llama? De que este grafo no puede tener un perfect matching. Entonces, bueno, pero ahora lo que queremos demostrar es que si un grafo es bipartita, entonces es cierto que para cualquier subconjunto esto se debe cumplir. ¿Cómo lo demostramos? Pues una forma fácil es demostrar ¿cómo se llama? El contrapositivo, ¿no? ¿Qué es el argumento que acabamos de dar ahorita? En el contrapositivo es, supongamos que hay un conjunto S, tal que su conjunto vecindario es ¿cómo? Es más chiquito. Entonces él no puede tener un ¿quién? Un perfect match. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que vimos, ¿no? O sea, si yo enseño un conjunto tal que su vecindario es más chiquito, entonces el grafo no puede tener un perfect match. Vamos a ver ahora que de hecho esta condición es necesaria y suficiente. Y a ese teorema se le llama teorema del matrimonio. Y bueno, eso es un teorema viejo, ¿no? De 1917-1935. Entonces, ¿qué dice este teorema del matrimonio? Dice, sea G un grafo bipartita, y aquí está explícita la ¿quién? La bipartición, ¿no? L y R.
sea un grafo bipartita donde ya el lado L es del mismo tamaño que el lado ¿quién? El lado L. Entonces dice que el grafo tiene un perfect matching, sí y solo sí. El conjunto vecindario de S es mayor o igual que S para cualquier subconjunto S de L. Esto aplica también para R. ¿Sí es claro lo que queremos demostrar? O sea, lo que queremos demostrar precisamente es que esta es una condición necesaria y suficiente. O sea, sí es cierto que se da que para todos los vecindarios son más grandes que los subconjuntos, entonces esa cosa debe tener un grafo, debe ser un ¿quién? Debe tener un ¿quién? Un perfect match. Entonces vamos a hacer esa demostración. Para este lado ya la hicimos, ¿no? O sea, demostrar que si G tiene un perfect matching, entonces para todos los de estos cuates se cumple que el vecindario es más grande que ese. ¿Cómo hicimos este? Dijimos nada más el contrapositivo, ¿no? ¿Qué es el contrapositivo? No este, no este, ¿no? Entonces, si existe al menos uno para el que no se cumpla, o sea que su conjunto vecindario es más chiquito, entonces el grafo no puede tener un ¿quién? Un perfect match. ¿Sí? Entonces ahora el que está más interesante es el del otro lado. Qué fea flecha. Me va a salir más fea porque siempre pasa así. Sí. Ahora no nada más está fea, ahora está confusa. Ya ven como siempre me supero. Entonces ahora lo que queremos demostrar es que si esta cosa, o sea, si se cumple que para todos los subconjuntos de S de L su conjunto vecindario es más grande, entonces vamos a tener un perfect match. También para este vamos a hacer el contrapositivo. Entonces, para hacer el contrapositivo, ¿qué vamos a agarrar? Vamos a suponer que no hay un perfect matching y entonces vamos a tener que encontrar un conjunto N tal que su vecindario sea ¿quién? Más pequeño, ¿no? Y hasta se los vamos a enseñar así a los incrédulos, ¿no? Miren, aquí está. Sí es claro lo que vamos a hacer, o sea, nada más para el contrapositivo. Suponemos que G no tiene un perfect matching y entonces vamos a mostrarle un S tal que su conjunto vecindario es ¿quién? Más pequeño. ¿Y si les hace sentido eso de S y su conjunto vecindario? O sea, si tenemos 10 hombres y 10 mujeres y las queremos emparejar, pero agarramos 3 hombres y esos 3 hombres nada más tienen 2 mujeres para pareja, pues ya no la hicimos, ¿no? Eso es lo único que estamos diciendo. Ahora, para ese contrapositivo, vamos a mandar llamar a flujo máximo corte mínimo. Entonces, esta es una aplicación teórica. O sea, vamos a utilizar nuestro resultado para demostrar este teorema. Entonces, ¿qué dijimos? Como estamos haciendo el contrapositivo, estamos suponiendo que ¿qué? Que no es un ¿quién? Que no es un perfect matching. Ahora, nosotros ya sabemos que si el grafo no tiene un perfect matching, ¿cuánto va a valer su flujo máximo? O sea, ¿qué teníamos primero? O sea, teníamos que, lo que sabemos es que, ¿sí se llama naive? Ah, no. Lo que sabemos es que el lado izquierdo es igual al lado ¿quién? El lado derecho, y esto es de tamaño, vamos a decir, N. ¿Sí? A ver si usa N. ¿Y si es N chiquita? Sí. Ah, bueno. Ok, entonces, N. ¿Cuánto debe valer el flujo máximo? O sea, recuerden, estamos suponiendo que ¿qué? Que no tiene un perfect matching. Entonces, si le sacamos un flujo máximo, ¿cuánto debe valer? Exactamente, menor que N. ¿Sí están todos de acuerdo? Porque si tuviera un perfect matching, ¿cuánto valdría? N, porque nosotros ya sabemos que el matching máximo es igual al valor de ¿qué? Del flujo. Bien, entonces, si formulamos a esta cosa como un problema de flujo máximo, nosotros lo que sabemos es que el valor del flujo máximo va a ser igual, a ver, o sea, lo que nosotros sabemos, a ver, nada más, el valor del flujo máximo, bueno, es que antes, entonces formulamos a nuestro problema
como un problema de flujo máximo en nuestro grafo G. Entonces ahora déjenme dibujo cómo está aquí la situación. Entonces nosotros tenemos, ¿cómo va a ser nuestra formulación de flujo máximo? O sea, tenemos S y vamos a tener de este lado ¿quién? Exactamente, ¿no? Vamos a tener L y aquí este cuate va a tener nodos, ¿no? Y entonces a S le vamos a conectar ¿con quién? Con estos cuates con capacidad 1, ¿sí? Y luego vamos a tener acá R. Vamos a tener nodos también, ¿no? ¿Y estos qué les hacemos? Los comunicamos con T, ¿no? Todos estos con unos, ¿sí? Y aquí pues tenemos aristas, quién sabe cómo vayan, ¿no? O sea, aristas arbitrarias para acá y para allá. ¿Sí? Entonces a esa cosa le hacemos, ¿cómo se llama? Se lo metemos a Ford-Fulkerson. Ford-Fulkerson, ¿qué va a hacer? Pues va a ponerle caminos hasta que ya no puede, ¿no? Y me va a dar un valor de flujo. Entonces, pero además de darme el valor del flujo, también nosotros vamos a poder recuperar un corte AB, ¿sí? Y ese corte AB va a ser, de hecho, el corte ¿quién? No, corte mínimo. Corte mínimo. Entonces lo voy a dibujar. Yo lo único que sé que en ese corte AB, A debe estar ese debe estar en ¿quién? En A, ¿no? Entonces voy a intentar. Entonces, A puede tener unos nodos de L y también puede tener unos nodos de R, ¿no? O sea, en general, ¿no? Entonces este va a ser el lado, le llamo mi lado A, y lo que no está se va a llamar el lado ¿quién? El lado B, ¿no? Entonces esa es la imagen que nosotros podríamos tener al final de ejecutar Ford-Fulkerson o Ford-Fulkerson delta, ¿no? O sea, este es el lado A, son los lugares a los que sí puede llegar. El lado B fue en los lugares a donde ya no pude llegar y que por lo tanto declaré que, ¿cómo se llama? Que declaré que este había acabado, ¿sí? Y que ya había encontrado el flujo máximo. Bueno, entonces ahora lo que sabemos es que el valor del flujo, al ser, al no tener un grafo, al no ser un perfect matching, el valor del flujo máximo tiene que ser menor que ¿quién? Tiene que ser menor que n, ¿no? Entonces el corte mínimo también tiene que ser ¿cómo? También tiene que ser menor que n. Entonces nosotros podemos decir que la capacidad de este flujo va a ser menor a L y también menor a R, y estos son iguales ¿a quién? A n, ¿no? ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? Entonces ahí, ¿qué fue lo primero que utilizamos? O sea, ese resultado en el que el valor del matching máximo es igual al valor ¿de quién? Del flujo máximo. Entonces, como no tenemos un perfect matching, no puede valer cuánto en la cardinalidad del matching. N tiene que ser menor, entonces el flujo también tiene que ser menor y por lo tanto también debe haber un corte AB con capacidad menor a eso, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Bueno, entonces ahora le vamos a poner nombre a estas cosas. Vamos a decir que lo que está en L y está en A, la vamos a llamar LA. O sea, que sería en este caso este de aquí, ¿no? A este, ¿cómo creen que le vamos a poner? Exactamente, este se va a llamar LB. Y igual estas cosas, ¿no? Este se puede llamar, ¿cómo? Exactamente, RA. Y este, RB. Ya se hicieron un chorro de rayas ahí en el dibujo, pero más o menos ahí está la idea, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora viene el paso así más... el paso más importante en la demostración. Lo que dice la siguiente línea es que si nosotros agarramos... O sea, nosotros tenemos LA, ¿sí? Que es este conjunto de acá. Y ahora nos vamos a fijar en N de LA. ¿Quién es N de LA? El vecindario, ¿no? Entonces, ahora podemos tener de esos vecinos, podemos tener nodos en RA
y podemos tener nodos en quién? En RB, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en general? Bueno, lo que nos dice esta siguiente línea es que yo puedo agarrar a los nodos que hayan caído en RB y meterlos a RA sin cambiar la capacidad de mi red. Entonces aquí, como ya está muy gacho el dibujo, ya traigo un 8. Pero bueno, entonces aquí tenemos lo mismo, ¿no? O sea, este del lado de arriba es A, lo que no está en nada es A, nadie, LA, LB, RA, R ¿quién? RB, ¿no? Entonces lo que nos dice es, o sea, lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos en LA y también fijarnos en NDLA. Entonces lo que vimos es que, por ejemplo, aquí existe este nodo Y que está fuera, o sea, que está, voy a dibujar ahorita quién es NDLA. Entonces NDLA, pues es este, ¿no? Este sería N de LA. ¿Sí están de acuerdo? O sea, son los vecinos a nodos que están en LA. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que nos dice el siguiente paso de nuestra demostración es que nosotros podemos agarrar a todos los nodos, como este caso Y, que quedaron fuera de RA, y meterlos sin cambiar la capacidad del corte. Entonces, ¿qué pasa? En este caso que yo, o sea, imagínense que esto es una cobija, ¿no? Entonces yo jalo la cobija y meto a Y. ¿Cómo cambió esto la capacidad del corte? ¿Del corte quién? Del corte AB. Cuando yo meto a Y, pierdo ¿quién? Si se fijan, o sea, si yo jalo este para acá, pierdo la capacidad de esta arista, ¿no? O sea, porque esta arista iba de quién? De A a B. Pero si yo meto a si yo meto a este en A, entonces ya perdí eso en capacidad de corte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero recupero la de esta arista, ¿no? Antes esta arista no estaba sumando la capacidad del corte AB. ¿Por qué? Porque estaba completamente dentro de ¿quién? Dentro de B. Entonces esta sí sumaba porque va de AB, pero al jalar la cobija de A, ya no suma porque está en A. Pero esta que estaba en puro B, si yo la jalo, ahora yo voy a contribuir con esa en A. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces lo que dice es que, o sea, como yo puedo hacer eso en general, yo puedo forzar a que NDLA sea un conjunto de RA. ¿Sí? Sin cambiar la capacidad de quién, sin cambiar la capacidad del corte. Pero de hecho con eso ya acabamos, porque en ese caso, ¿cuánto vale la capacidad del corte? AB. ¿Quién va a sumar a la capacidad del corte? Todas las aristas que están de S, ¿hacia dónde? Hacia LB, ¿no? O sea, todas estas aristas suman en 1 a la capacidad del corte, ¿sí están de acuerdo? Porque ese está en ¿quién? Ese está en A y LB está ¿dónde? En B, ¿no? Entonces todas estas aristas suman a la capacidad del corte. ¿Cuántas de estas tenemos? Pues LB, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que estas son LB? Sí. Y ahora, todas estas también van a sumar ¿a qué? A la capacidad del corte, ¿no? ¿Y cuántas de estas son? RA. ¿Sí están de acuerdo? Entonces la capacidad del corte, nosotros del corte AB la vamos a poder escribir como LB más RA. ¿Sí están de acuerdo? Ahorita hacemos un poco de backtrack otra vez para que quede bien claro. Entonces, nosotros quedamos que la capacidad del corte AB va a ser igual a LB más RA. Pero con eso, de hecho, ya acabamos. Bueno, ya lo demás es muy fácil. Como NDLA es un subconjunto de RA, yo sé que su cardinalidad
debe ser menor que la cardinalidad de RA, ¿no? Menor o igual. ¿Sí están de acuerdo? Porque este es un subconjunto de este. ¿Y por qué este resultó un subconjunto de este? Porque así, para eso le movimos, ¿no? Para eso metimos lo que estaba afuera del lado A, para eso se lo metimos. Pero bueno, ahora nosotros podemos escribir RA como ¿quién? Como la capacidad del corte AB menos ¿quién? Menos LB, ¿no? Entonces yo puedo escribir RA como la capacidad de AB menos LB. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si yo sustituyo a la capacidad del corte AB por la cardinalidad de L o la cardinalidad de R? ¿Quién es más grande? N o R, o L o R, ¿no? De hecho, así partimos, ¿no? O sea, este vale menos que N y este L, ¿cuánto vale? N, ¿no? Entonces, si yo quito a este y le pongo L y dejo a LB, ¿cómo queda esto? Queda más grande, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Porque sustituí este más grande por este que es más chiquito. Pero ¿cuánto vale L menos LB? ¿Y ven que ya acabamos? O sea, porque llegamos a que la cardinalidad del conjunto vecindario de LA es menor, estrictamente, que LA. Y ya entonces ya les dijimos, no, mira, aquí está. Y eso está chido. La clave de todo esto es, o sea, el punto clave de esta demostración es esta, ¿no? Pero, o sea, Sí. entonces, esa fue hacia la derecha, ¿no? O sea, decir que si era máximo, tenía que tener los mismos vecinos que A, ¿no? Que si era máximo, de hecho es mayor que, o sea, que cualquier conjunto vecindario, dado un S, su conjunto vecindario tiene que ser su cardinalidad mayor o igual. Ese es hacia la derecha. Es hacia o sea, a ver, si quieres recapitulamos hacia qué hicimos en los dos para demostrar el teorema completo. Es que, por ejemplo, no estoy... Bueno, usted nos dijo otra vez que para demostrar algo teníamos que estar como de acuerdo primero, y yo no estoy de acuerdo en que sea también hacia el otro lado. Sí, ahora vamos a revisarlo. O sea, digamos que lo que dice en este teorema tiene sí, solo sí, ¿no? Entonces, sí, solo sí, ¿sobre qué? O sea, de que si G tiene un perfect matching, sí, solo sí, este conjunto, o sea, el conjunto vecindario, su cardinalidad, siempre es mayor que la cardinalidad del conjunto ese. Y a ver, nada más también vamos a revisarlo, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos es el lado L y el lado R, ¿no? Y lo que nos dice es, agarra cualquier subconjunto de aquí S y luego fíjate en quién, en su conjunto vecindario, ¿no? Que son todos aquellos nodos que estén acá. Entonces este cuate se llama ¿cómo? N de S, ¿no? Y entonces lo que nos dice es, G tiene un perfect matching, sí, solo sí, para un S arbitrario, siempre es cierto que su conjunto vecindario, su cardinalidad, es mayor o igual que S, ¿no? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar aquí? O sea, que su cardinalidad, la cardinalidad de esto, sea mayor que la de S, ¿sí? Y ahora tenemos el sí, solo sí. Entonces el sí, solo sí, tenemos que demostrar los dos lados de la implicación, ¿no? O sea, sí, solo sí, quiere decir que este implica este y que este implica este, ¿no? Ese es el... Es que estoy de acuerdo en que lo de la izquierda, que si tiene un matching perfecto, implica que las cardinalidades son, bueno, la de NS es mayor o igual que la de S, pero no al revés, porque sí puede haber un ejemplo en el que las cardinalidades son iguales, pero no es un perfect matching. ¿No? Resulta que no. Y sería buen ejemplo sacarlo.
O sea, ya con eso, y es que es bien interesante, ¿no? O sea, no importa cómo los conectes, si para todos los conjuntos S su conjunto vecindario es mayor o igual, eso tiene un perfect match. Y sí es un poco contraintuitivo. Y hay varios ejemplos de resultados así donde nada más contando, o sea, nada más por una cierta cantidad, te garantiza la propiedad. Y hay muchos ejemplos de eso. Y sí, o sea, sí entiendo que es contraintuitivo en cierta manera. Pero con eso es suficiente. O sea, si es cierto, y bueno, y eso fue la demostración, o sea, si es cierto que para un S arbitrario su conjunto vecindario es más grande o igual, entonces eso a fuerza tiene un perfect match. Y en este caso sirve mucho buscarle. Pero por ejemplo, si tenemos 3 nodos de este lado y 3... Vamos a ver. igual y no estoy entendiendo bien. No, pero está bien, pero ese es Si el... tuviéramos 3 nodos de un lado A ver, entonces tenemos estos 3 nodos. y tenemos 3 nodos del Sí, que a otro fuerza lado, deben de estar aquí. ya son iguales, ¿no? Ajá, ahora ¿cómo están las aristas? Pues, por ejemplo, que 2 estén conectadas a uno solo y el restante esté conectado a todas. Y este está conectado a todas, ¿no? Pues nada más tenemos que encontrar, y pues ya está, ¿no? O sea, aquí tenemos nuestro S, y aquí tenemos su vecindario de S, y entonces eso no puede tener un perfect match. Ah, ya, o sea, aplica a todos los subconjuntos del... Sí, o sea, de hecho aquí Ah, sí, no. Pero está bien, o sea, hagan de cuenta que esto es como depurar un programa, ¿no? Entonces, si no, pero está bien, o sea, es lo que tienen que hacer todos. O sea, si no les hace sentido, tenemos que empezar a discutir por qué. Entonces, una razón puede ser que lo esté explicando mal, una razón puede ser que se esté pasando algún detalle, pero ese es el chiste, ¿no? O sea, no se dejen convencer, o sea, ustedes tienen que estar completamente seguros de qué es lo que... Entonces, bueno, pero vamos a hacer la recapitulación, ¿no? Entonces, teníamos que demostrar los dos lados de la implicación. Entonces, para hacer este lado, lo que dijimos, hagamos el contrapositivo, ¿no? Y entonces, suponemos que hay un conjunto tal que su vecindario no es más grande. Entonces no puede haber un perfect matching, ¿no? Porque no podemos ni siquiera enlazar a esos S que estamos, ¿cómo se llama? Que estamos viendo, ¿sí están de acuerdo? Ahora entonces, para el otro lado, también hicimos el contrapositivo. Y entonces, ¿qué dijimos? Supongamos que no tiene un perfect matching. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que llegar? Tenemos que llegar a que existe un quién. O sea, debe existir un S. Ay, porque es que bueno. Un S tal que qué. Exactamente. O sea, que este chango es mayor que su quién. Que su vecindario. Entonces tenemos que llegar a encontrar esto. Y ¿sí están de acuerdo? ¿Qué hicimos para eso? Bueno, el truco sucio, que no es sucio, que es un truco chido, lo que hicimos fue ayudarnos de que ya tenemos buena experiencia con flujo máximo, corte mínimo. Y entonces dijimos, bueno, también lo borro, ¿no? Si no tenemos un perfect matching, entonces, a ver, pero también lo dibujo. O sea, entonces estamos viviendo en un mundo donde tenemos el lado L, tenemos el lado R y tenemos esto así, ¿no? Si eso lo transformamos en una red de flujo, nosotros sabemos que el valor del flujo tiene que ser menor que quién. Tiene que ser menor que n, porque si no, sí habría un perfect matching. ¿Están de acuerdo? Entonces el flujo debe valer menos que quién, que n. Pero entonces también debe haber un corte que tiene una capacidad también menor que quién, menor que n. Pero además lo padre es que nuestro algoritmo nos los puede encontrar. Entonces les dibujo que hicimos acá. Entonces
tenemos S, tenemos T, nuestro algoritmo lo va a encontrar, va a haber unas cosas que caen en A y unas cosas que caen en ¿quién? En B, ¿no? Y ahora lo otro es, bueno, les pusimos nombre, LA, LB, RA, RB, que RB no lo usamos, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora lo siguiente fue decir, bueno, yo voy a querer esto que se llama LA, yo voy a querer que su vecindario quede completamente dentro de ¿quién? Dentro de R. Entonces, ¿qué me preocupa? Lo que me preocupa van a ser los casos en los que tenga yo una arista así, ¿no? ¿Sí? O sea, es una arista que va del lado A al lado ¿quién? Al lado B, de este lado. Entonces, ¿pero qué fue lo que dijimos? Bueno, ¿qué pasa si yo a este lo saco de B y lo meto a ¿quién? Y lo meto a Para mi capacidad del corte voy a perder esta arista, pero voy a ganar esta otra. Entonces la capacidad no sé quién, no se ve modificada. Pero entonces si ya queda así, también está chido porque yo puedo caracterizar esa capacidad en términos de quién. Todo lo que va de S a dónde. Todas estas aristas me contribuyen al corte, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Y cuántas de estas son? ¿Cuántas de estas son? Exactamente, son LB. ¿Sí? ¿Y cuántas más? Todas estas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Y esas cuántas son? Uy. Se me olvida cómo escribir. Entonces es lo que tenemos aquí. Entonces nuestra capacidad del corte AB es igual a ¿quién? A LB más RA. Y ya todo lo demás fue coser y cantar porque como N de LA es un subconjunto de RA, entonces su cardinalidad tiene que ser como menor o igual. Ajá. Luego ya nada más de aquí despejamos RA y RA cuánto va a ser igual a la capacidad de AB menos ¿quién? Menos LB. Pero nosotros sabemos que la capacidad de AB vale menos que ¿quién? Menos que N, y N es igual a la capacidad de igual tamaño de L. Entonces esto es estrictamente menor que L, porque si sustituyo esto por algo más grande, entonces esto es estrictamente mayor, porque este es igualito, ¿no? Entonces esto es estrictamente mayor que esto. Pero ya la hicimos porque L menos LB es ¿quién? Es LA. Y ya llegamos a que N de LA es como. Y ya tenemos nuestro S malévolo, ¿no? El S malévolo tal que su conjunto vecindario es como más pequeño. O sea, con eso lo dejamos por hoy. Ya me cansé. Bueno, pero también ya se acabó la hora. Entonces, o bueno, dudas. Sí. SA nada más escoger aleatoriamente el corte, ¿verdad? No, en este caso no es un corte aleatorio. Es un corte mínimo. Es un corte mínimo. Y ajá, sí, es un corte mínimo encontrado por nuestro algoritmo. Okay. ¿Y por qué es importante que sea mínimo? ¿Cuál? Pero además para que su capacidad sea menor que N. ¿Qué es lo que nos importaba acá, no? O sea, como su capacidad es menor que N, por eso al sustituir este cap, la capacidad del corte, al sustituirlo por esto, yo sé que este es más grande. Porque este vale ¿cuánto? Vale. ¿Más dudas? Tenemos que asegurar que no se modifica La capacidad, sí. Entonces sería estricto pensar en que estamos considerando que la capacidad es 1 para cada arista. Así es, o sea, estamos hablando que estamos usando nuestra transformación en la que pusimos 1 a las capacidades de las aristas. Ajá, exactamente, si no, no.